Estamos con Gabriel Rocco de Terminal 7. Vamos a dialogar sobre el tema del puerto de Buenos Aires, que en estos días va a tener sí o sí importantes definiciones. Digo porque se terminan ya las concesiones históricas del puerto, que vienen de la década de 90, si bien han ido modificándose, vienen desde esa época y seguramente hay que planificar un nuevo llamado a licitación, pero el nuevo gobierno está trabajando en ese tema todavía. Así que se espera en los próximos días una extensión de las concesiones de las terminales. ¿Cómo ves vos la situación, vos como conocedor del tema, la situación hoy en el puerto de Buenos Aires? Bueno, la complejidad en un contexto además internacional complejo por la pandemia, creo que el gobierno tiene la necesidad de generar tranquilidad. En un momento no hay que tomar decisiones drásticas, sino que en realidad deberíamos, o el Estado debería ampliar el tiempo de las concesiones para poder hacer una licitación en otro contexto, que no es el actual, obviamente. En eso se está trabajando hace mucho tiempo, en la no situación traumática para los trabajadores, que creo que es la parte más vulnerable. Y bueno, se vencen los primeros 25 años del puerto concesionado, con una realidad compleja, porque una de las terminales le dio la finalización del contrato pactado después del proceso preventivo de crisis de hace 2 años atrás, y eso está provocando un corrimiento de cargas en un momento crítico. Estamos hablando de la notificación que hizo Merckx a Terminales Río de la Plata, y eso representa el 80% del volumen de las cargas. Y esto que hoy actualmente opera TRP, ¿no? ¿Implica para TRP que no podría seguir operando? ¿Es así como dicen ellos? ¿O ahí hay, digamos, materia para discutir también? Mira, yo creo, porque ahora se planteó el tema de la autorización que hizo el gobierno anterior con relación a Tervasa a APM, y la realidad es que el puerto desde el año 94, desde el año que se concesionó, que se inició con una causa judicial que hizo Murchison y Román al grupo que lideraba P&O y alguna otra empresa local, desde ese inicio vinimos haciendo parches del puerto y cometiendo, te diría, muchas irregularidades, siempre en consonancia en que no sea una situación compleja para la parte laboral, teniendo el antecedente que fue Terminal 6. Entonces, desde el momento, Ariel, yo te diría, hay un hecho muy importante que se produjo, el ministro de Economía de aquel momento, que fue Cavallo, que se comprometió con los grupos inversores, que en ese momento era ICSI, o el grupo local que lideraba Gabriel en la Terminal 4, y P&O y Murchison y Román, que eran los grandes competidores en ese momento, se comprometió a que Exolgan no iba a existir. Con lo cual, ¿qué es lo que sucedió? Que después que empezaron a operar las terminales, Exolgan sí existió. Entonces, eso produjo un cambio en los volúmenes del puerto y en la garantización de los volúmenes. Eso produjo la caída, obviamente, de Terminal 6. Y a partir de ese momento hay una serie de irregularidades que fueron en consonancia como paliativo de esa situación irregular que fue el compromiso de un ministro de Economía en un proceso licitatorio internacional. Y esas son las consecuencias. Entonces vos tenés, lo que estaba previsto era la fusión de las terminales. Y la primera que se fusiona es Terminal 1, 2 y 3. Por el conflicto que se caía en ese momento, la terminal concesionada, que era TPA, era el permisionero de la Terminal 3. Entonces, desde esa situación en adelante, todo fue así. Parches, tratando de que la situación no fuera no traumática. Sí, claro, quizás también cuando se planteó la primera privatización que se hizo, el acceso a los grupos internacionales y demás,
había menos conocimiento de cómo se iban a desarrollar estas cosas, ¿no? Ahí hay toda una discusión de cómo tienen que ser los contratos en el sentido de la flexibilidad que tienen que tener, porque las condiciones son cambiantes y realmente, si algo ha demostrado lo que ha pasado en los últimos años, es bastante difícil de prever, ¿no?, cómo se va a desarrollar esto. Lo que sí ahora sabemos que va a haber una contracción en el comercio, va a haber volúmenes menores, y eso implica un diseño quizás diferente para el puerto, ¿no? ¿No te parece? A ver, como inicio te diría que lo que está claro es que en la próxima licitación van a existir solamente dos terminales. Eh, y el pliego inicial con la teoría de, en ese momento de que era subsecretario, que era Conejero, era la teoría de los shopping. El primer año se cayó uno, fue una locura y eso produjo la caída de Terminal 6. En ese concepto, la teoría de los shoppings, hoy te diría que hoy el puerto es una estrategia del país, y de esas 5 terminales que inicialmente se licitaron con ese concepto, hoy hay una realidad que tiene que haber por lo menos 2 terminales, muy diferente al proyecto que llevó adelante el presidente Macri en el gobierno anterior, de un único operador. Claro, Entonces, toda la 2 licitación terminales, anterior estaba planteada en torno a un único operador, lo que fue uno de los puntos más criticados, ¿no? sí, bueno, fue de imposible aplicación, porque aparte del gobierno anterior se enamoró de algún operador y después se dio cuenta que el operador no era tan lindo como parecía. Entonces, cuando vos entregás el monopolio de algo, tiene los riesgos que han tenido algunos países que le ha pasado este proceso, ¿no? Por eso, a ver, Ariel, yo como resumen te diría del proceso licitatorio es, el proceso de la ampliación y el proceso licitatorio hay que hacer un análisis muy profundo porque tenés muchos condicionantes hoy, que es la existencia de Exolgan, en condiciones totalmente distintas al proceso licitatorio. Entonces, como antecedente de lo que pasó en el año 94-95 con Exolgan y la modificación de los volúmenes de carga, actualmente Exolgan existe con condiciones distintas a las que tienen las terminales concesionarias del Puerto de Buenos Aires. Entonces, vos tenés que integrar lo que tenés que integrar de una manera inteligente, estratégica para el país y que no te condicione el comercio exterior, ni las tarifas, ni ningún condicionamiento del comercio exterior. ¿Y cómo ves la situación de los trabajadores? ¿Es posible realizar todos estos cambios respetando el pedido que hace la FEMPINRA, lógico por otra parte, de que no se pierdan puestos de trabajo? A ver, Ariel, cualquiera de los 3 concesionarios actuales, cualquiera de los 3 concesionarios, tiene espalda para sostener los puestos de trabajo y creo que en este momento en la Argentina, así como han acompañado las empresas, aunque ninguna es el tenedor original del año 95 de los concesionarios actuales, creo que tiene espalda para sostener los puestos de trabajo por lo menos un año, hasta que esté claramente lo que se va a hacer con la licitación. Entonces me parece que el país necesita un aporte y un gesto de grandeza por parte de las corporaciones, y por eso están los principales del mundo en la Argentina, ¿no? Entonces creo que deberíamos hacer eso, y después habría que analizar otros proyectos que yo en su momento hablé con el senador De Angelis en el Senado, con relación al desarrollo de las terminales fluviales contenedores, que en eso tenemos cero, y creo que alguno de los inversores que tenemos en el Puerto de Buenos Aires podría hacer un desarrollo integral y una integración de los puertos fluviales con contenedores que están casi inexistentes, ¿no? Sí, ese es otro desarrollo que debería venir acoplado en conjunto, ¿no? Está la licitación de la hidrovía también, que tiene bastante que ver con eso, así que son cuestiones para los próximos meses, creo que van a estar en el primer plano. Sí, sí, a ver, creo que tenemos que empezar a pensar en un proyecto más integral, empezar a desarrollar la hidrovía, empezar a desarrollar los puertos fluviales, empezar a integrar la marina mercante, que es el que pueda crecer a través de la industria naval. A ver, tenemos que empezar a pensar en grande en un momento de crisis como la que estamos atravesando en este momento. Entonces, el momento donde los pingos se ven en la cancha, ¿no?
¿Y te parece que estamos en ese camino? ¿Ves, digamos, lo que está articulando el gobierno desde el Ministerio de Transporte, que tiene ese derrotero? A ver, Ariel, creo que el Ministerio de Transporte y las autoridades, estamos hablando del subsecretario, que inclusive viene de un puerto del interior y de una provincia eh, que está integrada recién ahora a la hidrovía y el río Uruguay, ellos saben bien, ellos saben bien la necesidad de desarrollar los puertos del interior. Con lo cual, yo creo que sí, se va a plantear un escenario de desarrollo de cosas que no existen. Y eso es una gran oportunidad que tenemos para el país y para nuestro comercio exterior. Hay que incluir las zonas marginales de producción agropecuarias y desarrollar la parte fluvial, yo te diría que es el que menor costo tiene de transporte. Y bueno, a partir de eso, crecer, de tantos años de crecimiento, y que hoy tenés muchas barcazas que tienen bandera boliviana y bandera obviamente paraguaya, con una explosión, te diría, de crecimiento, y nosotros hace 20 años que venimos para atrás sistemáticamente. Entonces hay un momento que Argentina tiene que dar el paso adelante. Bueno, esperemos que sea ese momento. Una última pregunta, Gabriel. ¿Cómo está desarrollándose ahora el comercio exterior en el puerto y en Argentina con todas estas dificultades del COVID? ¿Ves que se ha podido más o menos avanzar en ese sentido, resolver estos problemas? ¿Cómo lo estás viendo vos, que sos un operador directo? A ver, nosotros estamos afectados directo ahora a la exportación de cítricos que vienen de Tucumán. Y es el momento, son los 3 meses más importantes, y te diría que hoy ya es un commodity demasiado importante por el tema de la vitamina C. Y eso es el fortalecimiento de las defensas, y eso después del efecto de este COVID o el coronavirus, ya creo que es una cosa esencial. Y hay una gran demanda. El puerto está trabajando bien, en el volumen razonable de la caída de un 25%, 30% por efecto de China y el coronavirus. Y sí está con mucha indefinición con relación al puerto, los trabajadores, y hay mucha incertidumbre en cuanto a la decisión que va a tomar el gobierno. Pero el gobierno no va a tomar ninguna decisión que sea traumática. Y te voy a sacar un tema que es importante. Yo creo que el gobierno no está pensando en ningún momento en estatizar el puerto, cosa que es un dato súper importante. Lo que sí está claro que el gobierno, si alguien va a dejar el puerto, supongamos que no quieren aceptar a alguno de los concesionarios la, la continuidad, el gobierno seguramente se va a hacer cargo sin ningún lugar a dudas, en conjunto obviamente con un acuerdo con los trabajadores y con los gremios, para tener una continuidad laboral, porque ya sabemos cómo termina el 6, ¿no? Claro, Y claro, pero nadie está dispuesto, esa es y una nadie está respuesta dispuesto del gobierno, digamos, ante la coyuntura actual. Si alguna de las terminales se totalmente. va, obviamente lo va a tomar, pero no desde el punto de vista filosófico de hacerse cargo de la operatoria portuaria, ¿no? Sí, el gobierno no se va a dejar, vamos a hablar en criollo, no se va a dejar apretar por nadie. Creo que está dispuesto a tomar la decisión que tenga que tomar, y yo te diría que en eso está integrado el ministro de Transporte y el ministro de Trabajo. Así que yo creo que ahí creo que hay un bloque, incluido con los gremios, ¿no? Los gremios están acompañando mucho al gobierno y los trabajadores también. Lo único que hay que dar es tranquilidad a la clase trabajadora, porque hay algunos pillos que están intentando que se confronte en las bases, y eso es malo, no sirve. La lucha de pobres contra pobres nunca dio buenos resultados. Así es, Gabriel. Bueno, muchas gracias por tu testimonio.